40. Muy buenas noches, bienvenidos a Los 40 de Terror. Ay, Dios. Este programa que pues fue diseñado para entretener a la gente con relatos, con historias, con cuentos, en donde ya hemos entrevistado a una embalsamadora, rescatistas, enfermeros, una persona que estudia el tema paranormal, tarotista también, Miguel de la Cruz, y más amigos, más invitados que hemos tenido. En este tiempo han pasado diferentes situaciones aquí en la cabina que somos escépticos, las personas que estamos aquí, y le queremos encontrar una razón. Pero me tomé la libertad de invitar a mi padrino, de invitar a una persona que considero mi amigo, mi hermano, que me ha aconsejado en buenos y malos momentos. Es el padre Juanjo. Que hayas hecho caso es muy diferente. Es otra cosa, padrino. Eso es otra cosa, padrino. Déjame, subo el micrófono, sí, para que no batalles. Ahí está. Gracias, hijado. Gracias por la invitación. No, al contrario. Y tal vez hay radioescuchas que dicen, que mejor que invite a un exorcista, no sé. Pero yo he platicado contigo, padrino, de este fenómeno paranormal. Y una vez te entrevistamos en la otra cabina cuando estábamos enfrente de Televisa. Y me platicabas de los exorcismos. Yo, sinceramente, veía la película del exorcista y yo me quiero hacer a la idea de que eso no existe. Pero platicando contigo me dices, no, espérame, o sea, sí existe. Tal vez no es así de exagerado, tal vez no se le voltea la cabeza a la niña, no sé, pero existen. Sí, claro. Bienvenido. Muchas gracias, ahijado, por invitarme, y un saludo para todos los radioescuchas y también los que nos están viendo a través de las redes sociales. Correcto. Fíjate, el bien y el mal siempre han existido. Ok. Y el mal, pues obviamente es algo que no debemos nosotros de estar tentándolo, no debemos de estar buscándolo, porque empiezan a abrirse, como dicen, portales o situaciones. A veces la gente piensa que el mal es un invento de la iglesia, o de la sociedad, o del gobierno, o lo que sea, para tener sometido al pueblo. El mal existe, Rudy. Sí. Y el mal está presente en muchas situaciones de la vida. Está presente cuando nos enojamos con los demás, cuando envidiamos a las personas, cuando les deseamos mal. Hay mucha gente que dice, no, pues yo no mato y no robo, pero le desean mal a otras personas. Ahí está el mal. Entonces, las situaciones paranormales muchas veces las personas quieren buscar una explicación científica. A veces hay explicación científica, pero es un suceso paranormal. Claro. Es algo sobrenatural, que se puede explicar tal vez a la luz de la fe, con algo de razón, para no caer en un fanatismo, porque tristemente en estos temas hay mucho fanatismo y hay personas que empiezan a obsesionarse y empiezan a ver diablitos por todas partes. Sí, es que me surgen las preguntas porque hay gente que no cree en la aparición de la Virgen, pero sí creen en la aparición de la enfermera. Exacto. O de la niña. Exacto. Sí, pues básicamente es lo mismo. Sí, pues son situaciones sobrenaturales. O sea, unas para el bien, otras son sugestión del colectivo. O sea, tú te acordarás que en una empresa de televisión se hablaba mucho de que se aparecía una enfermera. Sí. Y que muchos la oyeron y muchos la vieron. O que en algún tiempo se aparecía Pipo. O sea, también decían que se aparecía. Sí, que se aparecía. Eso a veces es parte de lo que vamos creando en nuestra mente. Sí. Sí existen, dentro de la religión, nosotros podemos decir que existen también las llamadas almas en pena. Pero ¿qué significa esto? Que se entienda bien, para que después no van a decir, el padre dijo que las almas en penas que van arrastrando cadenas. No. No es la canción de... No es la canción de Lucía Méndez. Exactamente. No, sino es cuando una persona muere, Rudy. Sí. Si muere en un accidente catastrófico, fatal, una cosa así, que no fue una muerte natural, llamémosle así, pues la persona en el momento no sabe que se murió. Sí, o sea, si Dios no lo quiera, pero ahorita que estamos haciendo el programa, ¡pum!, se cae el techo y ya, aquí quedamos. Se acabó. Pues no nos damos cuenta que estamos... ¿Por qué? Porque seguimos nosotros como si estuviéramos... ¿Te acuerdas de aquella película de Ghost, La sombra del amor? Sí. Bueno, esa haz de cuenta una analogía de lo que es esto. Sí, o la de la del niño. Veo gente muerta. Sí, exacto, la del niño, que la persona no sabe que se murió. Por eso en la iglesia hacemos oraciones por los difuntos, para ayudarles a descansar. Que ha habido personas que dicen que su ser querido se les manifiesta, o que les habla, les toca la puerta, o que vienes y sentiste que te tocaron. Bueno, son situaciones que no tienen una explicación lógica. Pero una explicación. Sí, pueden suceder. ¿Por qué? Porque el mal existe. Pero no debemos de pensar que todas esas cosas son ocasionadas por el mal.
en la iglesia hablamos nosotros de hay que rezar por los fieles difuntos. Ahora que viene el día 2 de noviembre, pues mucha gente acostumbramos a ir a los panteones, ofrecer una misa, etcétera, etcétera. Pero esa oración tiene que hacerse ¿para qué? Para que la persona descanse. Cuando una persona muere en un accidente, te repito, pues de repente dicen, oye, en la carretera fulanita de tal, donde hubo un accidente hace muchos años, de repente como que aparecen unos niños y te das cuenta que hubo un accidente de niños. Claro. Entonces hay que orar por el eterno descanso de esas personas. A mí me tocó un caso de entre los muchos que te puedo platicar. Sí. Una familia que tenía su casa, se cambió a vivir a Cumbres y en la casa tenían alberca. Y de repente en la alberca oían la risa de un niño. Y cuando llegaron dije, no, han de ser los vecinitos y todo, pero después se fueron dando las cosas más fuertes, investigando, pues obviamente ahí, años atrás, había muerto un niño de 2 años que se cayó a la alberca. Okay. Entonces, obviamente, pues los papás dejaron la casa, pero vino a vivir esta familia y yo lo único que les recomendé, hagan oración, vayan a misa. ¿Por el niño? Sí, ofrezcan la misa por el niño, confiésense para que estén ustedes en paz y santo remedio. O sea, esa criatura lo que necesitaba es que oráramos por ella para que descansara eternamente. Cierto es que en torno a esto se hacen muchos mitos y luego empiezan con tantas cosas. A mí me gusta mucho explicarlo con la película de Coco. ¿Te acuerdas de la película de Coco? Claro, de Disney. Bueno, no hay que olvidarlos nada más, porque pues son nuestros seres queridos que ya viven en una nueva dimensión, llamémosle así. El Papa Benedicto XVI decía, el cielo es un estado del alma. O sea, esta alma que tenemos ahorita, con la cual podemos estarnos moviendo, dialogando, etcétera, etcétera, va a llegar un momento en que va a trascender. Nosotros no creemos en la reencarnación, porque creer en la reencarnación es estar diciendo, bueno, Dios nos está reciclando. Y no, Dios no recicla gente. Dios nos ha hecho únicos e irrepetibles. Sí, dices, crees en la reencarnación y de repente eres una cucaracha. Exacto, y la gente dice, no, yo no soy cucaracha, yo siempre fui un rey y todo el mundo fue rey, soldado, entonces hubo miles de reyes en la antigüedad. Claro. No. Son cosas que nos vamos creando, Ajado. Claro. Entonces, los sucesos paranormales deben de tener una explicación, sí, a la luz de la fe o a la luz de la razón, y cuidarnos de aquellos que son chantajistas. Aquellos que empiezan a chantajear y empiezan a manejar charlatanes, que empiezan a decirte cosas. Y obviamente, si tú tienes la mente débil, vas para afuera. Porque a lo mejor ahorita yo puedo llegar, ahorita antes de que entráramos al aire, te mostraba un audio de una situación que pasó allá en Medjugorje, una liberación de una persona. Ahorita lo platicamos. Sí, ahorita lo platicamos. Entonces, tú puedes quedarte ya con la mente y decir, ya no voy a dormir. Es que estoy oyendo eso que pasó. A ver, para que haya realmente, por ejemplo, una posesión diabólica, como mucha gente dice, es que lo poseyó el demonio. Pero existe eso. Sí existe, porque el demonio se mete en las personas. ¿Por qué? Porque les abren la puerta. O sea, mientras yo no le abra la puerta, no pasa nada. Pero primero la persona empieza a superstición, o sea, a estar todo con superstición, ya creyendo y todo eso. Luego viene la sugestión. Se sugestiona, o sea, es supersticiosa, luego se sugestiona, luego se obsesiona. Y después de la obsesión, estás a un segundo de la posesión. ¿Por qué? Porque tú ya crees que tienes algo dentro. Sí. Y nosotros, como creyentes, sabemos que el Espíritu es el que habita en nosotros, el Espíritu Santo. Entonces, el demonio no puede hacernos daño si nosotros no le abrimos la puerta. El perro que está ladrando afuera va a seguir ladrando toda la noche. A lo mejor tú le vas a querer que se calle y no se va a callar. Si le abres la puerta, se te viene encima. Tal vez sea un perrito bueno, pero si es un perrito malo, pues te va a hacer algo malo. Entonces, así son las cosas. O sea, la posesión diabólica existe. Como te decía en aquel programa, no como lo presenta Hollywood. Exacto. Porque, pues siempre tenemos que agarrar rating, Rudy. Obvio, pues sí, es lo que vende. Si yo pongo una posesión realmente como es, la película de El Padre Amort, de El Exorcista del Papa, ahí muestra más o menos cómo es, porque él durante 40 años de su vida se dedicó a hacer exorcismos en Roma. ¿Es de la vida real? Sí, es de la vida real, el padre Gabriel Amort. Y de hecho hay otra pregunta. Gabriel, sí, Gabriel, como tú. Gabriel Amort, un sacerdote especializado. Era el exorcista del Papa. O sea, los casos difíciles se los mandaban a él. Y no creas que nada más de sal, chamuco, ya vete. No, es un proceso de oración, de ayuno, de ver a la persona que no vaya a tener cuestiones psiquiátricas. Sí, claro. A lo mejor perdón que te interrumpa, Padrino, pero creo que hay sustancias, por no decir, van a borrar ahí la palabra, pero
sustancias, hay problemas también psicológicos o mentales que pueden aparentar una posesión. Exacto. De hecho, fíjate, ahí en esa película, digo, no quiero spoilear, ¿verdad? Pero ahí en la ya pasaron muchos años, así que no la vio ya no se ni modo. Pero esa película narra primero un caso de cómo el padre, pues para que la gente se quede tranquila, porque decían, es que está poseído. Era una persona que tenía un desequilibrio mental. Entonces, dice, a ver, traigan un puerco. Y entonces, al momento de estarle hablando a la persona le contestaba y todo eso. Y dice él, como especialista, lo deja en sus libros también testimoniado, dice, el demonio, cuando tú dices su nombre, lo dominas. De ordinario, en un exorcismo, el demonio nunca te va a decir su nombre. ¿Por qué? Porque decirle el nombre a una persona o al demonio es dominarlo. Si tú vas por la calle y yo nada más te digo, ch, ch, pues no vas a voltear. O a lo mejor sí volteas, ¿verdad? Porque es muy facilón, pero no vas a querer voltear hasta que te dicen Rudy. Sí. O los que sabemos tu nombre, Gabriel, pues te hablamos y ya. Entonces el padre da a entender, habla con él, ¿cómo te llamas? Pues me llamo tal forma, no me acuerdo cuál era el nombre. Sí. Entonces yo te ordeno que salgas de este hombre y que vayas a este marrano. Y pues obviamente el marrano pues empieza a gritar porque lo están amarrando. Entonces dicen, ya se le metió ahí, ahora sí, denle un balazo en la cabeza. Y pum, matan al marrano y ya, se acabó todo. Ajá. Era una cuestión psicológica. Era psicológico. Pero estaban pensando en aquello que Jesús hizo cuando libró a los endemoniados y lo echó a una piara de cerdos, que los cerdos se fueron y se despeñaron. Es diferente. Sí. ¿Sí? O sea, también en la Sagrada Escritura vienen muchos casos de endemoniados, pero no todos eran porque tuvieran el demonio adentro. Algunos sí, otros eran personas enfermas. Y la gente antes, cuando si alguien se enfermaba, está endemoniado. Si las abuelitas todavía me dicen a mí, padre, es que este niño trae chamuco adentro porque no lo ha bautizado. ¿Cómo va a traer chamuco adentro? Sí, claro. Pero son creencias, ahijado. Sí, son cosas que las vamos haciendo como si fueran real. Entonces, tanto estás dándole vuelta a una situación hasta que te la crees. Entonces, lo das por un hecho y no realmente. Sí. No es un hecho, o sea, es una situación. Si a una persona, hablando del bautismo, si a una persona no se le bautiza y muere, no sé, a los 17 años. ¿Qué va a pasar con eso? A los 5 días o a los 50 años son las personas que se habla del bautismo de deseo. O sea, hay muchas personas que no se bautizaron, pero la misericordia de Dios es tan grande que nosotros no podemos juzgarlos. Existe el bautismo de deseo, que es cuando los papás, o sea, cuando iban a nacer tus hijos, yo te dije, oye, ¿pero quieres bautizar? Sí, desde ese momento ya está la intención. Okay. Y el niño ya tiene esa gracia. Y luego se hace el sacramento. Sí. Pero también está el bautismo de sangre, que es el de los mártires. Muchos mueren tal vez sin haber sido bautizados, pero dan testimonio de su fe. Okay. Y luego, pues el bautismo que nos dio Jesucristo, el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces ahí entramos todos. No quiere decir con esto que el que no se bautizó se va a ir al infierno. Pues era una persona que no tenía la formación cristiana. Nosotros no podemos generalizar. La bronca es que todo lo generalizamos. O sea, decimos, no se bautizó, te va a entrar el demonio. Pues es una persona que tiene una ignorancia. Sí, claro. O sea, no en el sentido despectivo. No hay que pensar que cuando decimos la ignorancia es que sea una persona. No, sino no conoce la fe. Y una persona que no conoce, pues ¿cómo le vas a obligar algo? Entonces ahí es donde se tiene que ir haciendo las diferencias. Y hay personas que nunca les enseñaron lo que es vivir en el bien y toda su vida la han dedicado al mal. Hacen brujerías, hacen cosas así raras. Estos días previos al Halloween son muy dados a eso. Sí, porque andan hay mucha molestando a los muertitos en el panteón. Exacto, pero van a salir peor porque ¿para qué te metes con la gente que ya está descansando? Sí. O para qué empiezas, te digo, a abrir portales, la gente que usa la Ouija, la gente que practica el espiritismo. ¿Existen estos portales? Sí, claro. Sí, porque estás abriéndole la puerta al demonio. ¿Sí? De hecho, en esa película... no es otra película, es que son varias de las películas que han hecho. Muchas películas, pues. Sí, me gusta mucho, sobre todo de las que están relacionadas con temas de todo. Sí, de todo. Pero cuando nos hablan de alguna película así donde hay un caso de exorcismo o algo, habla una de las situaciones de los portales del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y que la época de los templarios y los demonios y todo, que era una época muy diferente a la nuestra. Pero allá, tiene relación todo, ¿no? Sí. Todo va conectado al final. Allá sí se peleaban con el diablo. Ok. Hoy, tristemente, la gente convive con el diablo. Ok. Es muy diferente, porque hoy hacemos que las cosas sean, no pasa nada. O sea, lo que decías ahorita, fúmate esto, o ponte esto. No pasa nada. No, sí pasa.
porque estás empezando a descuidarte. No, hombre, vente, vamos a una sesión y que todos vamos a agarrarnos de las manos y vamos a invocar espíritus. ¡Qué necesidad! O sea, si no aguantamos a los vivos, Sí, ¿para qué no andas aguanto trayendo? vieja. Exacto. Saludos a mi ahijada. Saludos. Pero es, ¿para qué te metes con personas que ya terminaron, que están en otro plano, ya descansan? Pero nos gusta mucho todo este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque nos han vendido muy bien la idea, ¿sí? Y, y convivimos y después decimos, no, a mí no me va a pasar nada. Aguas. Me ha tocado ver mucha gente que dice que no pasa nada. A mí me tocó conocer a una muchacha, una chica muy jovencita, que tendría, no sé, no más de 30 años. Ella era la reina de las misas negras en Chipinque, porque se hicieron durante mucho tiempo. Yo ahorita tengo 53 años. En San Pedro. En San Pedro, sí. Cuando tenía 18, 19 años, un poquito antes de entrar al seminario, a los 17, me tocó conocerla. Ok. Ahí, en la parte de arriba, en Chipinque, se escondían. ¿Pero tú fuiste? No. Me tocó ver la liberación de la muchacha. Porque el párroco, en ese entonces era el Monseñor Rodolfo Villarreal, un hombre que siempre pues ha luchado contra los demonios, le digo yo, porque pues él sabe hacer todas esas cosas. Claro. Los sacerdotes tenemos la preparación, pero no todos estamos capacitados para hacerlo. Para exorcizar. Sí, o sea, un exorcista es una persona que envía el arzobispo. Ok. Yo por mis propios, yo no puedo decir, ay, qué padre, yo lo voy a hacer, yo te expulso, demonio maldito. Se hacen liberaciones y se hace oración por las personas, pero ya eso se necesita estudio, Rudy, se necesita mucha oración y sobre todo la encomienda del arzobispo, porque el obispo o arzobispo es el único que tiene el poder, porque él tiene la plenitud sacerdotal. Entonces, él es el único que puede liberar al demonio. Hay algunas anécdotas de San Juan Pablo II, que en el Vaticano, en las audiencias, de repente había gente que cuando iba pasando y daba la bendición, las personas se empezaban a revolcar y empezaban a hacer. Sí. Fueron 2, 3 casos, tampoco es. Vivió 26 años siendo papa, entonces no es la grandeza de eso. Sí. Pero fueron significativos. Es el papa que más tiempo ha durado, ¿no? Bueno, el tercero. En toda la historia de los 2033 años los 2030 años de la iglesia, es el tercero que más ha durado. El primero fue San Pedro y el otro fue el Pío XI, una cosa así. Okay. No me lo sé de memoria, esa clase de historia. Sí, por ahí. Esa la reprobé. Esa clase de historia. No fui a esa clase, traía gripa. Entonces, todas estas cosas, Rudy, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ni le muevas. O sea, algunos quieren conocer, qué padre que lo podemos platicar, porque la gente que ahorita nos está viendo, nos está escuchando, pues bueno, va a empezar a tener una concepción diferente. Claro que va a haber algunos que dicen, no, es que el mal y que acá y que allá, y hacen sus shows. Sí, claro. Qué bueno. O sea, hay gente que lo hace por una moda. Nada más que te digo, antes se luchaba contra el demonio, hoy se convive cotidianamente. Sí. Porque es increíble cómo nos encontramos con situaciones de alteraciones en jóvenes. ¿Puedes platicar cómo fue el exorcismo de esta chava de Chipinque? En la iglesia... O sea, lo que viviste tú, ¿cómo me lo puedes relatar? Sí, en la iglesia de la Natividad del Señor estábamos en misa. ¿En Cumbres? No, en la López Mateos, con el padre Rodolfo Villarreal. Okay. Él estaba allá. Esa parroquia fue primero y luego hicieron la de Cumbres. Okay. Entonces, allá el padre Rodolfo siempre hacía oraciones y siempre liberaba a la gente, o sea, por los estudios y la preparación que él tiene. Y en esa ocasión estábamos en una misa entre semana, me acuerdo muy bien, en donde estaba parado junto con uno de mis mejores amigos que falleció, y de repente el padre Rodolfo dijo, voy a hacer una oración de liberación, terminando la misa. ¿Él se dio cuenta? No, él ya sabía, porque ya se la habían llevado especialmente a él. Okay. Entonces empezó a hacer una oración, y dice, vamos a hacer todos el signo de la cruz en la frente, para poder tener los pensamientos de Cristo. Y haz el signo de la cruz en los oídos, y de repente se empieza a oír el grito, no, y a llorar muy fuerte. Entonces estábamos en la sacristía y obviamente, como huercos curiosos, pues asomarnos. Ay, Dios, una muchacha muy bonita, pero haz de cuenta la cara, el rímel se le fue todo, se veía todavía peor porque el rímel se le corrió todo, tirada en el suelo, gritando. Y nosotros pues lo que hicimos fue, los que estábamos ahí nos agarramos de la mano a hacer oración, porque el padre ya nos había dicho cómo se debe de hacer en ese tipo de casos. Okay. No porque nos hubiera preparado para ese momento. No, pero entonces, ustedes quisieron apoyar de esa manera, sí, ¿no? Y entonces toda la gente nos pusimos a hacer oración. Y cuando terminó de hacer la oración de liberación, que fue muy fuerte, volteó con ella y dijo, no lo vuelvas a hacer, porque te va a ir peor. Entonces ya nos asomamos, la chava en el suelo tirada, así toda... ¿Y ya estaba consciente ella? Sí, ya estaba consciente, llorando, la mamá llorando también con ella, y le dijo, y no lo vuelvas a hacer. ¿Pierde conciencia esta gente? Sí. ¿Dejas de ser tú? Sí,
Sí, porque te domina la situación negativa, ¿sí? Así como ponemos como en la obsesión, Sí. dejas de ser tú, porque ya no piensas, ya es esa obsesión la que tienes en la mente. Ujú. En las posesiones así es, pero te repito, no es como Hollywood lo presenta, no se les voltean los ojos ni nada. No, la película esta de El abogado del diablo, perdón que ponga muchas películas de referencia, pero, Sí, pero bueno, es que son las bueno que para darnos una sí, idea. nos damos una idea. Esa película del abogado del diablo es la que habla mejor de cómo el demonio se está metiendo Ajá. en todas partes y en todos lugares. A veces no lo sentimos, a veces decimos, no, pero está muy bien. Y no es nada Está más. guapetón, dijo. Sí, exacto. Pues ahí la lujuria y la Sí. vanidad y todo. Pero no es nada más oyendo ruido, Rudy. Son situaciones de la persona. Porque si en mi casa yo me la paso peleando todo el día, ¿cómo quiero que en la noche esté todo tranquilo? Las energías. Exacto, porque eso sí existe y eso está reconocido y eso no es cuestión ni de brujería ni de nada. Somos seres llenos de energía. Sí, claro. Está comprobado científicamente. Sí. Y nosotros no podemos ir en contra de la ciencia. O sea, la iglesia y la ciencia están unidos. Pero pues mucha gente dice, no, es que si por dos doctores que son ateos, que no quieren meter nada de religión, pues es que no significa que tengas que meter religión. Significa que tienes que aceptar que hay alguien que creó todo y que también hay alguien que hace el daño. Sí. Sí, así como está el bien, está el mal. Si todo fuera bondad, otra cosa sería. Monterrey y el mundo entero estaríamos tan tranquilos. Pero siempre vamos dejando ese pasito. Te pongo así un ejemplo. ¿Qué pasa cuando tú te peleas con la ahijada? Los niños Sí. empiezan a Sí. necear más. Sí. Y a lo mejor fue por una cosa que ustedes tenían que arreglar, o a lo mejor levantaron tantito la voz, y tú dices, no, mejor me salgo, o ella se sale y todo. Pero los niños lo resienten. Sí, claro. Pues dices, ¿por qué los niños no pueden dormir? Sí, Entonces, porque si los la ven a negativa ustedes, está- o sea, yo siempre te he dicho que te admiro mucho como papá Gracias. y también a la ahijada, porque siempre están apapachando a sus hijos. Unos hijos así crecen con seguridad. Sí. Pero si les estás siempre gritando, les estás siempre diciendo, eres un Eso es tu tonto, no hijada. sirve para nada, bueno. No, Ay, sí, no, lo ese último no, ese último no. Nada más los gritos. Sí, los gritos. Ya Bueno. métanse a bañar. Bueno, a veces esas son cosas de las mamás. A veces las mamás vienen y me dicen, padre, es que yo me enojo mucho con mis hijos. Mal haría si no se enoja, Pues, señora. no, te Digo, sale. pues es lo normal. Entonces están Porque chiflados. ¿qué mamá no nos ha gritado en algún momento? Totalmente. Aunque sea la mamá más santa. Mira, yo pongo el ejemplo siempre de la Virgen María, San José y el niño Jesús. Cuando el niño se perdió en el templo. Pues imagínate, iba la Virgen y San José ya llevaban 2 días de camino. Y antes la gente caminaba en caravanas, los hombres adelante y las mujeres atrás o viceversa. Y los niños podían ir o con los papás o con las mamás. Entonces imagínate que tú piensas que los niños van con la hijada. Está con mi... Sí, está con mi... Y no, y ella piensa que están contigo y después de 2 días de camino, un día que se pararon, oye, el niño, ¿dónde quedó? Entonces yo siempre digo que la Virgen le había dicho a José, José, ¿dónde está el niño? No creo que los dos con las manos juntas hayan No dicho, bueno, creo. vamos a Así como buscarlo. en el pesebre, no. No, o sea, fueron y cuando vieron a Jesús le tuvieron que decir, hijo, ¿por qué nos haces esto? Eso es un reclamo. Aunque está muy suavecito puesto, Sí. pero la Virgen iba con la angustia de cualquier mamá. Pues es una Bueno, mamá. cuando alguien está siempre en negativo en su vida, lo transmite y se está peleando y Claro. está haciendo. Eso es lo más normal del mundo, Rudy. Sí. Pero debemos de tener cuidado. Porque si tú vives con un espíritu negativo, vas atrayendo todas esas energías negativas. Si luego en la noche llegas a tu casa y dices, ¿por qué me duele aquí? ¿Por qué me duele acá? Sí, todo tenso. O la gente que te rodea. A veces tenemos gente que nos rodea que es muy negativa. Y ahí también viene la energía. O sea, mi abuelita decía, te hicieron mal de ojo. Que era lo que decían las abuelitas. Sí, claro. Pero es, Que todavía mucha gente lo dice, ¿eh? sí, claro. Y no tiene nada de malo. Eso es científicamente comprobado. El huevo es una de las células, es la célula más grande que hay. Ajá. Y cuando la pasas por el cuerpo, lo único que hace es arreglarte tu energía. Ok. No pasa nada. La gente le reza y le pone y así que se coció. Pues sí, pues es que cómo andaba. De hecho, es con un Padre Nuestro que lo pasan por Pues sí, el siempre cuerpo. rezan Padre Nuestro. Mi mamá rezaba 3 credos. Y a mí me encantaba, le decía, ay mamá, me siento mal, ¿me puedes así curar? Y ya me acostaba. Lo que quería 3 que credos. Y mira, sí. terminaste de padre. Sí, exacto. No, a mí me gustaba porque me apapachaba mi mamá y Claro. todavía y lo tengo que decir, todavía como sacerdote en alguna ocasión terminas las misas y terminas todo, pues después de 3 o 4 misas, el contacto con la gente, pues te desgastas. No es que la Sí. gente vaya y te esté haciendo mal, no, pero te están chupando energía. Claro. Entonces pues le decía, mamá, me siento mal, entonces ya. Te rezaba. Sí, lo que quería era nada más que me apapachara mi mamá. Claro, claro. El apapacho de la mamá siempre es indispensable. Y bueno, entonces, digo, ya platicamos del exorcismo. Yo tenía esa inquietud de saber si existe, que la gente que nos escucha en este programa
de temas paranormales sepa que sí existe y que no cualquiera te puede exorcizar. No. Como bien dices, tienes que estar preparado. Yo pensé que solamente los padres que exorcizan están en el Vaticano. Entonces, No. ¿aquí en Nuevo León hay? En todas las diócesis, o sea, en toda la República se divide por diócesis, ¿sí? Sí. Nuevo León tiene 3 diócesis, la de Sí. Monterrey, la parte norte pertenece a Laredo y la parte sur a Linares. Ok. Entonces, cada diócesis debe de tener mínimo un exorcista, o sea, un sacerdote preparado. Acaba de haber hace casi un mes un curso de exorcistas en el Vaticano, donde los especialistas, los que están estudiando, etcétera, pues platican y van psicoanalistas, van doctores, van especialistas en todos los temas y dicen, tenga cuidado con esto. O sea, un día me acuerdo, estando en la parroquia del Rosario, llegaron varios chavillos ahí todos asustados. Padre, es que en la Florida una muchacha se le metió el demonio porque estaba jugando a la ouija. Allá va el padre, no fui yo, fue mi compañero que tenía más tiempo ordenado, yo me acababa de ordenar. Y fue y se llevó el Santísimo a nuestro Señor en la comunión, se llevó una cruz y fue junto con otro padre. Dijeron, vamos a ver qué pasa. Lo que pasa es que la niña pues se asustó y empezó a gritar porque pues se le movió la ouija. Sí. Pues es que sabemos Sí se mueve la ouija. Claro que se mueve. No estamos haciendo una invitación a que la jueguen. No estamos Pero ¿cómo invitando. la vendían en la papelería, padre? O sea, la vendían, ¿te acuerdas? Sí. En el Guerrero la vendían. Sí, la ouija de juguete y hasta la marca me acuerdo de ella. Pero mira, yo tuve una tía. La del conejito, ¿no? Era un Sí, conejito. exacto. Ajá. Yo tuve una tía que en paz descanse. Yo tenía como 13 años y ella usaba la ouija. Una hermana de mi mamá. Me iban a decir, ¡ay, la tía del padre y todo! En la casa del herrero, hasta dónde palo. O sea, no, pues en todas partes hay, hombre. O sea, ¿para qué nos asustamos? ¿Y para qué lo usaba? Ella, pues porque hacía oración por otras personas y le gustaba estar preguntando por el futuro. Ok. Entonces ella leía las cartas y preguntaba por el futuro. ¿Tú crees en eso? ¿En No. el tarotismo? No. ¿En que te digan qué va a pasar mañana? No, porque realmente, Rudy, les voy a decir, y se lo dije a la gente hace poquito en misa, yo he ido a otras partes sin que sepan que soy padre, y cuando digo, a ver, ¿y qué onda ahí? No, usted, su esposa y sus 3 hijos y su hijo mayor y todo, o sea, me hacen toda una historia y yo, wow, y nunca sale que soy padre. Sí, claro. O sea, digo, a lo mejor, ¿qué onda? No lo puedo hacer aquí en Monterrey, ir a desenmascarar a alguien, ¿va? Pero pues bueno, yo respeto mucho, hay gente que hace eso, pero yo no creo en nada de eso, es nada más darle vueltas. Y yo no creía en eso que hacía mi tía. Entonces, pero un día estaba ahí en su cuarto la ouija y yo me puse A jugar. Yo tendría como 11 años, entonces era 1983, me acuerdo muy bien porque hasta pregunté, tenía 13 años. Yo tenía 2. Tenías 2. Yo pensaba que eras mayor que yo. Pero ¿Qué bueno. pasa? Entonces, ponías así los dedos, entonces, pues bueno, ya dije, a ver, voy a pasar mis exámenes en la secundaria. Fíjate, ya se movió. ¿Se mueve? Sí. Y luego, ¿qué carrera voy a estudiar? Ni te imaginas qué me decía ahí. ¿Qué te decía? Imagínate algo. Veterinario, No, agrónomo. que iba a ser cantante. Ándale. Cantante. Yo dije, fregado, entonces ¿cuándo va a ser mi debut en Siempre Sí, en Domingo? claro. No, de cantante, pues nada más canto en la regadera y si bien me va, ¿verdad? Pero es algo que uno mismo también lo va moviendo. Yo lo platicaba con mi psicoanalista y le decía, a ver, en estas cuestiones, ¿qué es lo que pasa? Dice, mira, muchas cosas uno las puede manejar con la mente, pero otras cosas, dice, hay que tener cuidado, Claro. porque no sabemos qué pasa. También en la secundaria, cuando yo estaba en la secundaria, un saludo para toda la raza de la secundaria 32, ahí, en un salón, bueno, se volvieron locas la mitad del salón de las chavas. Eran grupos de hombres y grupos de mujeres. Y se pusieron a jugar. Entonces, ¿quién me está contestando? Y pusieron ahí, Pedro. Pedro era el hermano de una muchacha que se acaba de morir hace 15 días. Ay, güey. Entonces, imagínate todas, ¿quién te cae gorda? La que está rezando. Pues obviamente, típico en el grupo, que están todos en la bolita y la otra rezando. Claro. Porque, salte ya, pues. Pero son épocas que andamos buscando y descubriendo, y eso tal vez pueden hacerlo muchos chavitos que no saben. Yo, gracias a Dios, pues siempre tuve a alguien que me fuera guiando y dije, no, eso no. Mi misma tía me dijo, con eso no se juega. Y tú no lo vuelves a agarrar en tu vida. ¿Y por qué tú sí? Porque yo sí sé. Ya sus cosas. Ella sí le sabe. Ella sí le sabía, según ella. Entonces, pues ya le entendí todo lo que es esto. Entonces, si tú te pones a jugar con esto, Rudy, Sí. lo único que vas a lograr es confundirte. Y entonces la gente dice, no, es que no nos va a pasar nada malo. Sí te va a pasar, hombre, porque te vas a obsesionar. Es lo que a veces no entienden. Las personas no lo comprenden así, porque, el padre, ahí anda cerrando el circo de los horrores, como siempre. claro. Ya dije, pero ¿Lo cerraste o qué? claro que no. O sea, Entonces, ¿qué pasó Tú con me eso? conoces, ¿qué Sí, no, poder tengo, ahijado? No, cero. No, te digo,
fue... Es que me recuerdo algo, un tema ahí. Te voy a decir qué fue lo que realmente pasó. Se me usaron de chivo expiatorio para que la persona que lo cerró, que era alguien del gobierno municipal, no lo sacara. Los que hicieron el cierre fueron ellos, porque no les pagaron la multa o lo que tenían que pagar. Claro. Entonces aprovecharon una entrevista que yo di, y de ahí tergiversaron todo, y fue realmente algo orquestado para hacer creer que yo fui el que cerré. Pero ya una persona después de comunicación de ahí del municipio, no voy a decir quién, me lo platicó. Me dijo, realmente te usaron. Le dije, me usaron, tú también estabas ahí. Dijo, no, yo no estaba de acuerdo, porque te conozco, somos amigos desde hace muchos años. Ve y diles que... Exacto, y ella dijo, así fue. O sea, te usaron 3 días para que la noticia se disipara, ya no le echaron la culpa a la persona que tenía la culpa, claro. o la que había cerrado, no que tuviera la culpa, pues no habían pagado, pues cómo querían hacer las cosas. Sí, claro. Y a mí me agarraron, o sea, ahora cada vez que hay algún festival del horror, que no sé qué, Padre Juanjo. Oye, hicieron memes, ¿verdad? Sí, memes y cosas, y me amenazaron, me dijeron que iban a ir a la parroquia. Mi sobrina, que ahorita está en Estados Unidos, ella se asustó mucho, me dijo, tío, pídale a la policía que lo cuide o algo. No me va a pasar nada. A mí me cuida Diosito. O sea, esas gente son las que... ¿No anda en Ucrania? ¿Dónde andaba? En Croacia. En Croacia. O sea, la gente es muy bocona. Sí. Porque si digo sicona se oye feo, ¿verdad? Sí, bueno. Sí, no, mejor bocona. Mejor bocona. Lo mismo, o sea, la gente le gusta mucho hablar, güey. Sí. Y en este tipo de casos vamos a magnificar. O sea, aparte atrás del aparatito está bien. Claro, y entonces a veces hacen leyendas urbanas. Uh-huh. Vámonos a los casos de los que estamos platicando. Sí. Y dicen, es que en la casa de Arramberi, cómo le echan esa casa donde se aparecen y reportajes y cosas y todo. Donde sí pasó que sí pasó, hubo una situación difícil, mataron a las personas, pero no necesariamente. Y también se llamaba Gabriel. También. Ay, cuidado. Decía el perico. Ten cuidado con eso. No, espérate. No, en el nombre lleva... No, ¿sabes lo que significa Gabriel? ¿El enviado de Dios? Mensajero de Dios, exacto. Ay, qué bueno, ya te lo sabes muy bien. ¿Y Rudy? No. El que no tiene compostura. Pero bueno, esa es otra definición. Ese es otro baile. Entonces, pero bueno, pues son las cosas que se van dando. Sí. Padrino, ¿me puedes platicar? Estábamos platicando antes de empezar a grabar de... a un famoso le sucedió un caso. Sí, fíjate, acabo de estar en Medjugorje, por eso te digo que estuve allá en Croacia, luego en Bosnia, que es como se dividen. Medjugorje está en Bosnia. Sí, que son países que siempre están en conflicto, ¿no? La Tierra Santa siempre ha estado toda la vida en conflicto. Toda la vida. O sea, sueltan más bombas un día y luego 3 meses no, y así anda. No muere mucha gente inocente. Tristemente. O sea, ahí el fanatismo está todo lo que da. Pero bueno, acá en este lugar, en Medjugorje, la Virgen se está apareciendo desde hace 40 años, desde hace más de 40 años. Una manifestación en la que habla de la conversión, ha habido muchos milagros, etcétera, etcétera. Que así, perdón que te interrumpa, Padrino, pero que así como dicen que se aparece la enfermera o la niña, también se aparece la Virgen. O sea, claro. Es lo que, como empezamos, porque seguro hay gente que dice, ay, sí, la Virgen, ¿para qué se aparece? A ver, así como ustedes creen, bien decías, ustedes creen que se aparece el niño a las 8 de la noche ahí en la casa. Bueno, nuestra fe nos lleva, porque... aunque la iglesia todavía no acepta esas apariciones, porque es un proceso. ¿Qué apariciones? ¿Las de la Virgen? Las de la Virgen ahí en Medjugorje, ¿sí? O sea, si la de Guadalupe se tardaron más de 100 años en aceptar que era realmente una aparición, porque estamos hablando de 1500 y tanto, pero en Fátima, en Lourdes, en los lugares así donde ha habido una manifestación de la Virgen, bueno, ahí en Medjugorje ha habido muchas cosas muy bonitas. Es un lugar, es más, ni policía hay, Rudy. Okay. Un lugar donde se vive la paz, la tranquilidad y todo. Bueno, un conductor de Televisa, y lo puedo decir tal cual, Esteban Arce, porque él ha dado su testimonio. Él fue a Medjugorje junto con su esposa. Entonces la esposa iba con mucha devoción. Él así como, todos lo conocimos en el calabozo y todo eso. Sí. Y su testimonio está en YouTube, lo pueden buscar ahí, testimonio de Esteban Arce, y él lo ha platicado en congresos y todo, en la televisión. Entonces, al momento de manifestarse la Virgen, que solamente el vidente lo ve, pues empieza a liberarse mucha gente. Y a Esteban le tocó, estando ahí, que al lado de él, una niña o una jovencita empezó a gritar y se empezó así, que no habla español ni nada, o sea, una niña que empezó a gritar y a saltar y todo eso. Y cuando la agarraron para llevarla al lugar donde nos ponemos los sacerdotes para que le hicieran oración, pasó por enfrente de Esteban. Y Esteban dice que volteó y en español le dijo, ¿qué estás haciendo aquí si tú eres mío? Una niña diciéndole eso a una persona que no conocía. Esteban estaba, según platica él, con un español, estaban abajo, porque es un cerro.
Y a partir de ahí, ay, Diosito, o sea, ¿cómo me dice la niña que ni me conoce? ¿Qué estás haciendo aquí? Tú eres mío. Y acabando de gritar. O sea, son cosas, Rudy, que realmente llaman mucho la atención. Y ahorita, antes de empezar, pues te decía también de lo que a mí me tocó vivir el 2 de octubre pasado, allí en Medjugorje. Una liberación al momento de la aparición. ¿Qué tienes el audio? Tengo el audio, ¿me dejas ponerlo? Claro. Sí, no hay problema. No, ningún problema. O sea, esta situación, esto aconteció ahí en Medjugorje el 2 de octubre. Medjugorje. 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 Significa entre las montañas. Ok, ¿y está en Medio Oriente? No, está abajo de Croacia, Ajá. Después de Dubrovnik y todo. Dubrovnik todavía es Croacia. Tienes que pasar la frontera, Okay. y bien curioso, porque ya es otro país, obviamente. Pasas la frontera de Croacia, ¿sí?, hacia Bosnia y ya no llega el internet, y ya no, o sea, está bien humilde. Sí, pues es que también está el país, es comunista. Sí. Entonces, pues están muchas cosas que no dejan. Te digo, siempre están en conflicto y sí, ahí andabas. Pues sí, pero sabes que ayer en Medjugorje no ha pasado nada. O sea, en todos los lugares hubo guerra. En Medjugorje ni una bala. Y la gente se puede meter a ver Medjugorje. Esto pasó el día 2. Estamos, obviamente no lo van a poder ver, pero sí lo van a poder escuchar. Ahorita sí, nos lo prestas y nos lo cedes, sí, lo podemos y luego poner lo ponen en video. Pero ahí va. O sea, empieza el silencio. Está todo en silencio. Rezando. La gente estamos rezando. Y al momento en que empieza la aparición. Todos ponen a rezar más fuerte. Entonces, todo el mundo empezamos a orar. Yo desde mi lugar di la bendición. Ahí en el video se aprecia, está la imagen de la Virgen, de una cruz. Sí. ¿Es la Virgen de Fátima? La Virgen de Medjugorje, la Reina de la Paz. Okay. Entonces, acuérdate que la Virgen es la misma. Sí. Y nada más de diferentes puntos. El lugar donde está es como se le llama. Okay. Y la persona que se ve que está hincada frente al altarcito es el vidente. O sea, todo esto... ¿Es en quien se manifiesta la Virgen? Sí, a la que le habla. ¿sí? Okay. Y él nada más la está viendo, mueve los labios y después da el mensaje. O sea, no crees que nada más, ya se acabó y me voy. No, hay un mensaje cada vez que hay una aparición. Ya no son tan constantes porque ya se está acabando el periodo que la Virgen pues ha venido a pedir que hagamos oración, que nos portemos bien y que no nos dejemos envolver por el demonio, así tal cual. Yo llegué a las 4 de la tarde con mi grupo y otro sacerdote y eso pasó a las 9 de la noche. O sea, ya teníamos 5 horas ahí, Rudy, rezando, haciendo oración en silencio, platicando. Llega Iván junto con un equipo de oración y los jóvenes empiezan a cantar y seguimos rezando el rosario. Recé como 6 rosarios en ese 6, 7 rosarios. Era muy padre porque estábamos pidiendo por todos y haciendo todo muy tranquilo. La gente iba llegando y todo. En el momento en que fue la manifestación, se oyó este grito. O sea, la persona que lo grabó... ¿La manifestación te refieres a la aparición de la Virgen? Sí, a la aparición de la Virgen. Es que a mí me gusta decirle más manifestación. Sí. O sea, porque como aparición todavía no está autorizada. Entonces, hay una manifestación. Sí. Ya la iglesia empezará a discernir. El Papa Francisco envió un arzobispo y hay permiso de ir a hacer peregrinación ahí. Pero se está estudiando todo el caso. Todavía. Porque, obviamente, en 40 años, todos los mensajes que ha habido. Y a los videntes los tienen muy bien checados. Ellos son personas normales, están casados, tienen hijos. De hecho, él vive entre Boston y Medjugorje. Pero bueno. ¿Y qué pasó con esta persona? Se la llevaron. O sea, su familia, si alcanzamos a escuchar, se fueron haciendo los gritos cada vez menos porque la agarraron, pues obviamente la familia se asusta, la gente empieza a orar y mejor la sacan y se la llevan porque allí habíamos muchos sacerdotes, entonces se la tuvieron que haber llevado donde estaba un padre para que le hiciera oración. Okay. Porque lo que se hace en esos casos es orar por la persona. Pero esta persona que grabó fue porque nos habían dicho no grabe, no haga nada, pero ya ves que siempre nos encantan los mexicanos. Yo estaba... Así como te estoy viendo a ti, hacia esta distancia sí. tenía a Iván. Entonces yo lo estaba viendo de frente todo el momento. ¿Iván es la persona? Sí, el vidente. A la que se le apareció. Entonces son 6 personas, de las cuales solamente ya a 3 se les sigue apareciendo. A los otros 3 ya terminó el periodo de las apariciones. Entonces a estos 3 les sigue dando mensajes y falta que les dé un mensaje. Va a quedar algo como en Guadalupe, que quedó el ayate, en Fátima, que bailó el sol. Va a haber un signo que todo mundo va a poder ver y ahí se va a quedar para dar testimonio de que sí fueron ciertos.